este servicio del día de hoy, esta plática. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la oportunidad y el privilegio de haber estudiado tu palabra durante estos 20, con este 20 capítulos, 20 episodios, para estudiar el libro de Daniel. Y te pedimos que hoy nos vuelvas a hablar una vez más, que nos vuelvas a hablar de tu propósito, y que con la enseñanza de esta vida, Señor, de Daniel, también podamos nosotros entender algo para nuestras vidas, para lo que está pasando y para lo que tú tienes planeado hacer. Y en medio de todo esto, cumplir tu propósito con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, con nuestra iglesia, con esta familia donde tú nos has puesto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Háblanos hoy. Y todos decimos, amén. Puede tomar asiento. Y pues nos da mucho gusto tenerlos a todos. Hoy hemos estado estudiando la serie del libro de Daniel. El libro de Daniel es un libro de 12 capítulos, pero nosotros ya llevamos 20 episodios. No sé si es el último pero hoy vamos a ver la última parte del capítulo, o bueno, todo el capítulo 12, que es el capítulo más corto del libro. Gracias. Y después de hablar del 11, acuérdense que dijimos que el 10, 11 y 12 es una sola visión, donde el Señor da una revelación importante a Daniel, y el 10 es como una introducción, donde le dice el ángel, fíjate que cuando venía a contestar tu oración me tardé, porque tuve una guerra espiritual en los aires. Y hablamos de eso. También hablamos en el 11, de cómo se cumplió la historia de la cultura, la historia que estudian los de high school o de preparatoria. Te das cuenta que se cumple parte con parte. O sea, el imperio griego, la transición del medo-persa al griego, y todo se cumplió exactamente. Y de repente vemos que no se cumple ya. Y nos damos cuenta que está hablando de un tiempo específico. Ese es el tiempo del anticristo, el tiempo de las cosas, cuando iban a empezar a ponerse raras las cosas, iban a empezar, weird things happen, bien raras, y bueno, empezamos con una pandemia este año, que pues, no estábamos acostumbrados a eso, empezamos a ver cosas diferentes, y parece que al final de los tiempos, dice la palabra de Dios, empezarán a suceder cosas así. No sé si estamos en el final exacto de los tiempos, pero sé que estamos más cerca. Pablo decía, ya estamos, ya los que estemos vivos en el final. Y pasaron 2000 años. Pero hoy por medio del Espíritu Santo la profecía nos ha dicho que 2000 años son exactamente más o menos los que la iglesia tenía planeado. Y Dios tenía en su plan que existiera. Y por eso vimos el domingo pasado lo que es las características del anticristo y cómo se aplica y cómo puede suceder que sea. Después de eso, dice el libro de Daniel en el capítulo 12, que surgirá otras características de este fin del mundo ya. O sea, si tú crees que el fin del mundo va a suceder en estos días, estás mal. O sea, la palabra de Dios dice que a esta tierra le quedan más de 1000 años, ¿verdad? Porque falta un reinado de Cristo que va a ser de 1000 años y va a ser con la capital en Jerusalén. Pero después de hablar del anticristo, comenta el ángel que en ese tiempo de los finales, antes del milenio, antes de establecer el reino de Cristo, se va a levantar el arcángel Miguel para cumplir la voluntad de Jesucristo y el propósito de todas las cosas. Había un propósito que leímos en Daniel 9:24 por ahí, que tenía que ver con 6 o 7 cosas: quitar el pecado, arreglar los asuntos pendientes, quitar la prevaricación, terminar con la maldad y varias cosas que no han sucedido porque lo vemos que todavía existe, ¿no? Pero eso se va a cumplir y después va a ser el reinado eterno de Jesús. Para eso hay un tiempo de 7 años que la palabra de Dios lo hemos visto y se apoya con otras escrituras, lo divide en 2 periodos exactamente a la mitad, o sea, 3 años y medio y 3 años y medio. Entonces en este libro, capítulo 12, este capítulo último de este libro, podemos ver que lo divide en 3 secciones. La primera sección es donde Dios consuela en la aflicción. Y así podemos nosotros ver que Dios consuela en la aflicción al pueblo de Israel. El pueblo de Israel
estaba pasando por tiempos terribles. El pueblo de ahora la iglesia y nosotros como pueblo de Dios no estamos exentos de pasar por situaciones difíciles, pero realmente es lo que Dios usa para que nosotros podamos también hacer su obra en medio de la aflicción. Dios no te garantiza que no vas a entrar al foso de los leones. Tampoco te dice Dios, no vas a entrar al horno de fuego. Pero sabemos que Dios en el foso de los leones y en el horno de fuego te va a cuidar y te va a hacer mejor. Y eso es lo que tiene que ver con la consolación de Dios. Dios siempre está contigo. Nunca pienses que Dios no está contigo. Y por eso dice el capítulo 12, hablando de tiempos difíciles, de los que hablábamos cuando decíamos del anticristo. Acuérdese que el 10, 11 y 12 es una misma sección. Se divide en capítulos. Pero empieza diciendo el 12:1, Daniel 12, versículo 1, dice, en aquel tiempo, se refiere al tiempo del anticristo, al tiempo difícil que el pueblo de Israel va a estar sufriendo, y especialmente los últimos 3 años y medio de la tribulación, que es la gran tribulación. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Le está diciendo a Daniel, está de parte de los hijos de Dios. Y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. O sea, la cosa se va a poner muy difícil, por eso tenemos que orar. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallen escritos en el libro. ¿En cuál libro? En el libro de la vida. Nosotros vemos que hay personas que mueren de repente y dicen, qué bárbaro, o sea, ¿cómo se nos fue? Apenas tenía 90 y tantos años. Y entonces uno piensa, la verdad es que nunca es suficiente, ¿verdad? Cuando le preguntan a mi esposa, ¿cuántos hijos tienes? Siempre decimos que tenemos 3, ¿verdad? Nos preocupan 2, las 2 niñas, pero gracias a Dios están sirviendo al Señor aquí con sus maridos. Pero el que no nos preocupa es el varón, porque a los 18 años el Señor lo aseguró en su presencia y está con él. Y es difícil entender cosas, pero es como no confiar en Dios, el voltear hacia Dios y preguntarle por qué. Claro que lo hemos hecho y después pedimos perdón, pero todo es de Él. Decía una reflexión por ahí, cuando tienes un carro que te prestaron, ¿verdad? Un carro prestado, es el mejor, ¿verdad? Porque no tienes ni que pagar el registro, ni el seguro, ni el carro prestado es lo máximo. Hasta con gasolina te lo dan, ¿no? Imagínate que el que te lo prestó de repente venga y diga, préstame el carro tantito, después te lo regreso. ¿Cuántos le dirían, ay, qué malo eres, ¿para qué quieres el carro? ¿Verdad que no? No, pues agradecido, ¿verdad? Se lo das. Sabemos que después lo vamos a tener. Pero así es, cuando nosotros entendemos que todos nosotros somos de Dios, un día vamos a ver a nuestro hijo, un día vamos a ver a Carlos y vamos a estar todos juntos, ¿verdad? Si nos vamos primero, bueno, allá nos esperan, tampoco quieran que vayamos ya, tenemos cosas que hacer. Pero así es como te consuela el Señor, o sea, cuando nosotros vemos las cosas espiritualmente, cambia nuestra perspectiva totalmente. Y dice la palabra del Señor, es que a veces se me sale el rancho, del Señor, dice la palabra del Señor, que en medio de esta tribulación va a pelear Miguel, el arcángel Miguel, es un ángel tremendo, es lo máximo, el poder de todos los ejércitos del mundo no puede contra él. A veces alguien se siente seguro porque estás en Estados Unidos, o porque estás en una potencia mundial, o porque simplemente estás en la casa de alguien que te defiende. Pero estar con Dios es estar bien. Ten fe. Lo que pasa es que a veces nosotros vemos a nuestra realidad material y no es más fuerte que la realidad espiritual. O sea, Dios tiene control a pesar de lo que esté pasando. Y dice, ese pueblo será tiempo de angustia, cual nunca hubo desde entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. O sea, Dios hace todas las cosas con un propósito. Y todos los que se hallen, no nada más el pueblo de Israel, pero dice, todos los que se hallen escritos en el libro.
Ahí es lo que no entendían los profetas del Antiguo Testamento con respecto a la iglesia. Porque dice la palabra de Dios que Cristo vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Hizo hijos de Dios a todos los que en él creyeron. Por eso este domingo es muy importante para nosotros. Cada más o menos 3 meses, cada 4 meses hacemos un día especial. Es un día del amigo. Y ustedes inviten a alguien ese día. Porque ese día el mensaje lo vamos a enfocar en la salvación. Cuando alguien es salvo, cuando alguien pasa de muerte a vida, cuando alguien no nada más vive, sino dice, quiero vivir para Dios, su vida cambia, su futuro cambia. Y por eso es tan importante que nosotros hablemos de Cristo a mucha gente, a la que se deje, ¿no? Y por eso es importante, porque ellos van a estar escritos en el libro de la vida. Al final, los que se hallen escritos en el libro también van a ser salvos. No importa que ya murieron. Jesucristo dice, yo soy la resurrección y la vida. No dice, yo te voy a resucitar. Dice, yo soy. O sea, el que tiene a Cristo, tiene la vida, ¿no? Y entonces, en este tiempo, habló Jesús también de ese tiempo en Mateo 24, 21. Mateo 24 y 25 es Jesucristo hablando de los últimos tiempos. Tienen mucho que ver con todo el libro de Daniel, el Apocalipsis y varios más, ¿verdad? Jesús decía, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, si tú crees que esta pandemia, el coronavirus y todo esto ha sido terrible, esto no es nada comparado con lo que viene en el futuro. Por eso es que nosotros tenemos que agarrarnos del Señor. Es importante. Joel 2:2 dice, hablando de lo mismo, del día del Señor, así le dicen también a los últimos tiempos. Dice, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no habrá, no hubo jamás, ni después de él lo habrá, en años de muchas generaciones. O sea, será una cosa terrible que va a venir. Daniel habla de tiempo de angustia. Todos estos libros también, al estilo de ellos, también habla Jeremías 37, cuando dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, o sea, para los hijos de Israel, pero de ella será librado también. O sea, habla de lo mismo. Y ese alivio, que también todos necesitamos aliviar nuestra vida de las penas, de la muerte, de las cosas que vienen, que son terribles, y eso lo trae nada más Jesús. Y Jesús viene respaldado con un ejército de ángeles tremendo, que dice que se levantará con él Miguel. Por eso en ese tiempo se va a levantar Miguel, dice el versículo 1 de Daniel 12. Y va a empezar en una guerra en favor de los que amamos a Dios, del pueblo de Israel, de la iglesia que haya en ese entonces, si hay iglesia. El cumplir el plan de Dios de las naciones va a ser así, va a cumplir Dios con sus propósitos, como sucedió en el principio de la visión, cuando le dice a Daniel, por eso también, las cosas no pasan por casualidad, ¿no? Entonces por eso le dice Daniel, el ángel le dice a Daniel, fíjate que estaba Miguel y le muestra la guerra espiritual, para que Daniel se dé cuenta que hay una realidad espiritual ahí. Digo, si no sabía, que nada más veía ángeles que le venían y hablar, porque era profeta, pues que también sepa que hay una guerra espiritual, ¿no? Que hemos estado hablando de ello también en las reuniones en las casas. Y dice Daniel 13, hablando de esto, Daniel 10:13, perdón. En el principio de esta revelación misma le dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Daniel no sabía, pero estaba orando durante 21 días. ¿Cuántos han orado durante 21 días? A veces le digo a mis compañeros, amigos de oración, que son los ancianos, le digo, ustedes parecen apóstoles. Dice, ¿por qué? Nos aventamos para servir al Señor. Dice, no, es que Jesús decía que sus apóstoles no podían orar con él ni una hora. ¿Verdad? Pero bueno, así somos a veces, nos cuesta. Pero Daniel, fíjate qué bonito ejemplo, estuvo orando, intercediendo, y él pues tenía a lo mejor tiempo, a lo mejor estaba ya jubilado, ya estaba en sus 90 y tantos años,
según estimamos ahí, y dice que estuvo orando 3 semanas seguidas, y en eso viene el ángel y le dice, fíjate que durante 3 semanas, desde que empezaste a orar, Dios te contestó. Pero había una guerra espiritual en los cielos, tú no la viste. Pero no es que Dios no te ame, Dios te ama mucho, pero te contestó el mismo día que empezaste a orar, pero yo venía. Imagínate, día 20 y que deje Daniel de orar y que diga, no, ya Dios no me hace caso, ya Dios no me pela. ¿Verdad que no fue así? Sino que oró hasta que recibió la contestación. Y así debemos de ser nosotros. Y entonces habla precisamente de cómo se inicia esta revelación, de cómo inicia el periodo de la gran tribulación. Va a ser una guerra angelical tremenda. El periodo de la gran tribulación está exactamente en los 7 años en medio. Y Satanás va a venir siendo echado del reino de los cielos por no sé cuántas veces ya lo han expulsado de la presencia de Dios. Pero dice que ahorita está Satanás acusándote día y noche. ¿Y sabes quién es tu abogado defensor? Es Jesucristo. Por eso es que tenemos que apegarnos a Jesús. En Él estamos seguros. Pero dice que en aquel día, en el futuro, va a ser echado Satanás de la presencia de Dios. Y en el segundo cielo, Dios está en el tercero. En el segundo cielo van a ir replegándose los ejércitos malignos y van a ser echados a la tierra. Pero en ese momento, como que ellos bajando, dice que los que estemos amando al Señor, los que estemos esperando en Él, vamos a ser arrebatados a los cielos. Entonces cuando empiece lo más feo en la tierra, porque esto que ha pasado no es lo más feo. Ahorita está Dios usándote, quiere seguir. ¿Sabes por qué no ha venido? Dice Pedro, porque Él quiere que muchos vengan al arrepentimiento, que muchos le conozcan a Dios, que nosotros tengamos la oportunidad de compartir de Él. Y eso es lo que queremos hacer, ¿no? Pero dice, ese momento, cuando el enemigo viene y cae en la tierra, nosotros queremos ser parte de esas personas que van a ser arrebatadas a los cielos con Jesús. Y queremos llevarnos a nuestros hijos, queremos llevarnos a nuestra familia, queremos llevarnos a nuestros amigos. Por eso es que compartimos. Eso está en Apocalipsis capítulo 12. En el versículo 5 dice, y ella, o sea la iglesia, va a haber una mujer, dice que va a estar como embarazada, como dando a luz. Y todo esto es simbólico. Es como una iglesia teniendo un producto, la iglesia, produciendo algo precioso que es cristianos verdaderos que amen al Señor. Y en ese momento la iglesia dio a luz un hijo varón y dice que regirá con vara de hierro a todas las naciones. O sea, ese hijo varón, esas personas especiales que tú y yo queremos ser parte de ellas, le pedimos al Señor que vamos a ser arrebatados, vamos a reinar con Cristo. Dice que va a ser arrebatado para Dios y para su trono. Es lo que dice la palabra de Dios en el versículo 5. Y dice que en el 6 dice, y la mujer huyó al desierto, donde tampoco Dios la va a desamparar. Pero qué triste no ser parte de los que se fueron. Por eso es que tenemos que amar al Señor. ¿Quién va a decir quién se va y quién se queda? Pues no lo voy a decir yo. Tú no quieres quedarte. Eso es algo que Dios ve el corazón de cada uno de nosotros. Por eso, enciéndete en las cosas de Dios. Ama a Dios. Cuídate. Santifícate. Y la mujer dice, huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten, fíjate bien, por 1260 días. Anótame ese 1260 días por ahí en tu mente, ponlo en un ladito, ahorita lo vamos a usar, ¿ok? Y entonces dice, para que ahí la sustenten 1260 días. Mitad de la semana, 1260 días va a estar la mujer guardada. O sea, la iglesia, parte de la iglesia que se quedó. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Y si sigues leyendo Apocalipsis te vas a dar cuenta que ahí es donde echan al diablo del cielo y llega hasta la tierra. El hijo varón, la parte de la iglesia que está esperando y amando al Señor, es raptada a los cielos. Por eso no tienes que temer nada. El versículo 2 del capítulo 12 dice, y muchos de los que duermen, muchos de los que han muerto del polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Nadie tiene una vida que termine en la tumba. Biológicamente vemos que el final es la muerte,
pero teológicamente y espiritualmente sabemos que la muerte es simplemente una separación, donde se separa tu cuerpo de tu alma y espíritu, y como el espíritu vuelve a Dios, ese espíritu va a ir con el alma a dar cuenta de lo que hiciste. Estamos acostumbrados a oír que si eres malo te vas al infierno y si eres bueno te vas al cielo. Parece que así es, pero no es así. El único que te salva no es ser bueno, el único que te salva, como sea, es Jesús. Y si te acercas a Jesús, Él perdona tus pecados. No es que seas bueno, pero el Señor te hace bueno, ¿verdad? Muchos dicen, las tontas no van al cielo. Es una novela, ¿verdad? Decía mi hija, pórtate bien, las niñas buenas van al cielo. Dice, sí, pero las malas van a todos lados. Dice la niña rebelde. Pero qué bonito cuando nosotros entendemos que no es lo bueno ni lo malo, es Jesús el que te salva. Para que nadie se jacte, dice la palabra de Dios, delante de su presencia. Y todos le tengamos por qué agradecer al Señor cada día. Fíjate, hazle así. Ni el aire que respiras te mereces. A los regiomontanos nos encanta hacer eso porque no gastas, es gratis el aire, ¿verdad? Entonces, unos tenemos la nariz grande por eso. Pero bueno, y dice Apocalipsis 20, hablando de eso, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quién se va a sentar ahí? Pues aquella parte de la iglesia que es arrebatada al cielo. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, no nada más personas de la iglesia santas y que le echaron muchas ganas en este tiempo, pero otros que durante la tribulación a lo mejor se quedaron, pero ahí entregaron su vida por Cristo. ¿Cuántos están dispuestos a entregar su vida por Cristo? Entrégala ya, porque eso te va a salvar. Ahora no tienes que morir. La palabra de Dios dice, nadie que ha dejado las cosas por seguirme a mí, no va a tener recompensa en esta tierra. Y aparte de ser feliz, porque a veces uno tiene todo en el mundo, pero no es feliz. Hay gente que tiene dinero y tiene de todo y se suicida, se deprime. Pero cuando vienes a Cristo, no importa lo que tienes, lo que dejas por Cristo, el Señor te va a dar mucho más en esta tierra. Y aparte, la vida eterna. Eso es lo que dice el Señor. Es una promesa del Señor. Y dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, la de los santos. Bienaventurado y santo el que no tiene parte en la segunda resurrección. La primera resurrección es una bendición, es cuando los de Cristo resucitan. Pero la segunda resurrección no tiene potestad sobre los que amamos al Señor. Porque en la segunda resurrección ya es la última y esa es nada más para juicio. Entonces no queremos estar ahí, ¿no? El versículo 3 de Daniel 12, que es el que estamos estudiando hoy, dice, los entendidos resplandecerán como el firmamento. Dice, como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Dice la palabra de Dios que somos luz en medio de las tinieblas. Todo lo que te pasa cuando estás en Cristo te va a ayudar para bien. Pero Dios quiere que lo uses para llevar luz a otros. Para que con eso que sufriste, tú puedas consolar a otros, es lo que dice la palabra de Dios. Además, entre más feo se ponga la cosa, más brilla la luz. Dice, entre más oscuro, más brilla la luz, ¿no? ¿No te han despertado como a las 3 de la mañana, así, cuando estás bien oscuro? Y de repente prenden la luz, parece que prendieron un candil o no sé, un faro de halógeno, no sé. Y te sientes así como que no ves nada. ¿Por qué? Pues porque estabas tú bien dormido y entre más oscuro la luz brilla más. Así nos puso el Señor. La luz en las tinieblas resplandece, dice el Señor Jesús. Y nosotros a veces les caemos mal a personas que están en lo oscuro, es lo mismo.
¿A ti cómo te cae que te prendan la luz cuando estás bien dormido? ¿Verdad que no? Bueno, tienes que entenderlo. A lo mejor no le vas a caer muy bien a alguien porque le llevas el mensaje de luz, pero síguelo llevando, tenle paciencia, déjalo que se acostumbre un poquito a la luz. Y después, cuando entiendas si es de los de Dios, te va a amar. Y digo si es de los de Dios porque Dios sabe quién va a ser para él. Pero tenemos que nosotros llevar el mensaje de amor a todos, porque nosotros no sabemos quién se va a convertir y quién no. No es que Dios los escoja, es que Dios sabe todas las cosas. Pero Dios nos puso para llevar el mensaje de amor del Evangelio, porque somos luz. Y dice la palabra de Dios que los que enseñan la justicia, los que enseñan de Cristo, Cristo es el que nos salvó, nos resucitó, es el único mediador entre Dios y los hombres, es el Salvador, el que murió por ti. Si tú enseñas eso a los demás, dice la palabra de Dios que tú vas a resplandecer como el resplandor del firmamento. Y si enseñas la justicia a la multitud, qué bonito que nosotros no tenemos que pararnos en un estadio como Billy Graham. Bueno, si tienes la oportunidad, qué bueno, me invitas, ¿verdad? El día que te toque. Pero no tienes que hacer eso. Simplemente con llevar un alma a los pies de Jesús, con llevar el Evangelio y la salvación a una persona, dice la Biblia que hay fiesta delante del trono de Dios. ¿Quién está delante del trono de Dios? El ejército, las VIP, las personas más importantes de la tierra, o los personajes, 7 espíritus impresionantes, 4 seres vivientes. ¿Y tú crees que ahí en el cielo vas a estar tocando la nube, en la nube una arpa y todo eso? Ay, qué aburrido, bro. Yo no quiero ir ahí. No, hombre, allá va a ser impresionante. Es un mundo nuevo, es una cosa tremenda. Dios es mejor que Disney. A veces no te alcanzan 3 días para ver todo lo que hay en Disney, ¿verdad? Pero imagínate en la presencia de Dios todo lo que hay. Eso va a ser impresionante. Y delante de esas multitud de ángeles, dice la palabra de Dios que somos espectáculo de ellos. Ellos nos están viendo a ver qué haces. Y quisieran ser portadores del mensaje de la salvación, pero Dios no quiso que los ángeles le llevaran el mensaje. Dios quiere que tú te levantes y lo lleves. Por eso dice, los que enseñan a la multitud van a resplandecer como las estrellas a perpetua. ¿Qué quiere decir perpetua? Por siempre, perpetua eternidad. Nosotros no entendemos esos conceptos, porque estamos sujetos al tiempo. Pero créeme, va a ser una vida eterna, preciosa. Eso no lo entiende cualquiera. Pasamos por cosas tristes, pero eso mismo es lo que Dios va a usar para que entiendas a las personas que están pasando por cosas tristes. Y ahí es donde te va a usar el Señor. Así es de que no te lamentes, no te estés ya, pobrecito de mí. No, hombre, ¿cuál pobrecito? Tú sirve a Dios y Dios te va a levantar más. Esa va a ser tu alegría, el ser instrumento en mano de Dios. 2 Corintios 1. En el versículo 4 dice, ¿por qué pasamos por cosas tristes? Y dice que es para ser usados como vasos de Dios, no para que nos entristezcamos más y nos deprimamos. Dice, Él, el Señor, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿No te ha pasado que cuando pasas por algo y Dios te da la oportunidad de saber que alguien está pasando? No, hombre, yo te quiero platicar, ¿verdad? Es más fácil. Y es que Dios quiere que tú le sirvas así y le des tu testimonio y le digas quién fue tu ayuda para que ellos también tomen esa actitud de seguir a Cristo. Y al final es como se hace la obra de Dios. Dice, nosotros consolar a otros por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Si tú consuelas a otros como Dios te consoló a ti, tú estás haciendo la obra ¿de quién? Pues de Dios. Eso es servir a Dios. Dice el versículo 5, 2 Corintios 1:5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, si alguien sufrió más que Cristo, bueno, yo quiero quitarme de aquí, me siento a escucharlo a usted. Pero como no ha habido todavía una persona que me diga yo sufrí más, pues mira, si nosotros, dice, de la manera que abundan en nosotros, a veces pasamos por cosas que Cristo también sufrió, así abunda también por
el mismo Cristo nuestra consolación. Porque si somos atribulados, es para consolar a otros, dice Pablo, para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, si somos atribulados es para vuestra consolación o salvación. Pero si somos consolados, también es para vuestra consolación y salvación. Porque ahí, en eso, dice, se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Ahí es donde se opera la salvación. Cuando nosotros consolamos a otros. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, dice Pablo. O sea, yo espero que ustedes sean firmes. Que ustedes no se desanimen con cosas que oyen. Que ustedes no empiecen a desanimarse por lo que ven. O por murmuraciones. O por cosas. Hay veces que dejamos a Cristo por algo que nadie me hizo. Y eso se llama contaminación. Y dice, no, pues yo nada más oí, yo ni hablé. No, pues ahí te contaminaste, papá. Eso es contaminación. Eso de que yo soy como el cisne que ando entre el lodo y no me ensucio. Ay, es muy poético, pero no es cierto. ¿Verdad? Acabamos como los puerquitos. Sí, revolcados. Y nuestra esperanza, dice, respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como son ustedes compañeros en las aflicciones, también lo son en las consolaciones. ¿Sufres? Bienvenido al club. Pon tus sufrimientos, tus peticiones, tu consolación y tu gozo en Cristo y la vas a hacer. Si no sabes cómo, bueno, ya sabes dónde está mi oficina, William Cannon con Westgate, ahí en el Starbucks. Y si no lo cierran, pues nos vamos a la casa, ¿verdad? Pero tú pagas el café. Yo pongo lo demás. Daniel pasó muchas cosas, pasó aflicciones. En la vida de Daniel que estamos terminando hoy en el libro, pues tú te das cuenta que el Señor amaba a Daniel y le dice la verdad. Le dice, sí, va a haber aflicciones. Si alguien te dice, pare de sufrir, ¿verdad? Tómate un vaso de agua y todo va a estar bien. Una rosa blanca. Pues te están engañando, porque la Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice es la verdad. Pero en medio de, dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía porque yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesús. Así es que le dice a Daniel, pero tú Daniel, versículo 4, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Daniel era tan amado que recibió una revelación que nadie iba a entender. Y Dios se la dio como quiera. Le dijo, mi hijo, ahí te va, aunque no la entiendas, ni tú, menos los demás. No la van a entender. Si tomamos esa actitud, el Señor imagínate que te diga, tú eres especial, porque tú amas al Señor, pero también lo demuestras con tus actos, con tu vida. Y te va a revelar cosas para tu vida y para la vida de otros. Y en este caso, Dios le reveló a Daniel cosas para su pueblo, que eran para mucho después. Dice, para el tiempo del fin. Nadie va a comprender lo que dice este libro. Pero un día, yo voy a enviar a un maestro. ¿Quién le está hablando? Está hablando el Señor Jesús. Acuérdate que Él tuvo una visión que un ángel le llevó, como si fuera un, no sé, me imagino, para que entendamos, no fue así, ¿verdad? Obviamente, pero para que entendamos, haz de cuenta que llegó el ángel con un video, de un USB o algo, con un holograma, como las guerras de las galaxias, ¿verdad? Y sale. ¿Y quién era el que estaba hablando? Era el Señor Jesús. Y en medio de esa visión, el mismo Señor Jesús le dice, nadie va a entender, pero yo voy a hacer al final que entiendan. ¿Y de qué está hablando el Señor Jesús? De lo mismo que le dijo a los discípulos cuando dijo, ahora me están viendo, pero después ya no me van a ver. Pero es necesario que me vaya para yo enviarles al Maestro que se llama el Consolador, que es Jesús. Estábamos hablando de consolación, ¿verdad? Y ese Jesús que es el Espíritu Santo. Jesús se tenía que ir para enviar al Espíritu Santo. Porque Él es el abogado que está en el cielo, defendiéndonos delante del trono de lo que hacemos por la sangre de Cristo. Y allá está el diablo acusándote y acusándote, ¿no? Como señora chismosa. Pero en la tierra está otro abogado, otro consolador. En griego se llama la palabra parakletos, que es lo mismo, un abogado que está defendiéndote y un abogado que está defendiéndote en la tierra. Pero esa palabra, digo la palabra griega, porque no es en sí nada más abogado, porque un abogado tú le pagas y él te defiende, ¿verdad? Normalmente. Pero este abogado te paga a ti. ¿Cuándo has visto un abogado que te pague a ti y aparte diga,
Si acaso alguien te da caridad, ¿verdad? Porque hay asociaciones que te ayudan con un abogado, pero tú pagas las fees, las multas y las cosas, ¿no? Cuando menos te pagan el abogado. Pues este abogado te pagó también tu multa. Y con su sangre preciosa Jesús pagó por todos nuestros pecados y al Espíritu Santo para que nos enseñe. Por eso dice 1 Corintios 2:7 que Él iba a decirnos los misterios, las cosas, que es un misterio, una cosa que sí sé que hay, pero no entiendo. Bueno, pues el que lo va a revelar es el Espíritu, como lo que viene en el libro de Daniel era algo que pues, a lo mejor lo puedo leer, pero no lo entiendo, decía Daniel. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 2:7. Hablamos de sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. Eso es de lo que estaba hablándole a Daniel. ¿Para qué? Para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes, acuérdate que un príncipe, habíamos dicho en los estudios que es como un principado, ¿no? Una potestad, un demonio, un diablo, ¿no? Que está en guerra. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. O sea, el diablo cuando estaba crucificando al Señor y tratando de incitar a todos los que estaban unos días antes diciéndole, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y después los mismos ahora diciéndole, crucifícale, crucifícale. Bueno, pues ese es Satanás operando. Lo mismo que le pasó a Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dice el Señor Jesús. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu de Dios. Pero un poquito más adelante dice el Señor Jesús, es necesario que vaya a Jerusalén y muera. Y le dice Pedro, que no te acontezca eso, te va a hacer daño. Te puedes morir, te pueden crucificar. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque hay una batalla en el cielo. ¿Verdad? No es como que está un angelito en el lado izquierdo feo y otro bonito en el lado derecho diciéndote qué hacer. Hay una batalla encarnizada, fuerte, ¿no? Y dice, Dios predestinó esta sabiduría. Los principados no la conocieron, si no nunca hubieran crucificado a Jesús. Con eso ellos se dieron en la cabeza. El diablo está vencido por la crucifixión. Y dice, versículo 9, 2 Corintios 2:9, dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, cosas que nadie ha visto, ni nadie ha escuchado, ni nadie se ha imaginado, dice, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para ti. ¿Para quién? Para los que le aman. ¿Amas a Dios? Pues entonces es para ti. Y dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Entonces por eso estaba sellado el libro. Y en los tiempos del fin, dice Daniel 12:4, seguimos con la parte, la segunda, porque leímos la primera, dice, cierra las palabras, es para el tiempo del fin, y dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Hasta 1850, antes de 1900, todo el mundo se movía en caballo. Lo más rápido a lo mejor que había era, dicen que un avestruz es más rápido que un caballo, pero a lo mejor no le dura tanto el paso. No había nada más rápido. Y de repente en 1904 por ahí empieza un señor que se apellidaba Ford, y hizo como una carreta que no tenía caballo. Y le daban vuelta a una cosa que se llamaba crán y empezó a correr, pero terriblemente, como 15, 20 millas por hora. Y la gente pensaba, me voy a deshacer por la velocidad. ¿A qué voy con esto? Que la palabra de Dios lo anuncia. Esto fue hace poquito, en el siglo pasado. Y ahorita, olvídate, pues ya están haciendo unas... hay un proyecto de unas tuberías, no sé si lo vieron en las noticias esta semana, que metes una cápsula con gente y por ahí se va como un riel y dice que agarra unas velocidades de 600, 700 millas por hora y según ellos para el 2030 ya va a estar. Así es de que a lo mejor
Lo veo yo, a lo mejor no, pero tú sí lo vas a ver. Y si Cristo no viene pronto, bueno, pues a lo mejor te vas a Chicago y en media hora estás allá, ¿verdad? ¿A qué vas? A predicar. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La gente viajará mucho a gran velocidad, ¿no? Imagínate, mi suegra Mayu, ya la conocen, ¿verdad? No está, pues se fue. Imagínate que se fuera caminando hasta allá, hasta Monterrey. Ahorita fuera por ahí por San Marcos. No, ya llegó a Monterrey y viene el día 15, no se preocupen. No se peleó el pastor con la suegra, ¿verdad? Muchos me preguntan por mi suegra para que sepan. Pero bueno, cada día aprendemos más. La ciencia se está aumentando y parece que nosotros vamos para atrás, ¿no? Entre más inteligente es tu teléfono, menos inteligente. Bueno, yo estoy hablando en mi caso. Sí, porque yo me sabía los teléfonos de mi mamá, de mis tías, de un chorro de gente y yo me tenía los teléfonos aquí, en la mente, ¿no? Y ahorita no me sé a veces, ¿qué teléfono tienes? Déjame checar. ¿Verdad? El mío. ¿Por qué? Porque tenemos una cosa impresionante de tecnología que avanza, pero lo triste es que la verdad no avanza. O sea, no, era para que muchos dijeran, bueno, tenemos la Biblia, versiones de la Biblia en el teléfono, tenemos todo para estudiar. Y no, ahí andamos viendo YouTube, ¿verdad? Dicen que se cayó el sistema de YouTube y los técnicos de YouTube estaban buscando un YouTube para ver cómo arreglaban el YouTube. Entonces, pero bueno, es otra historia, ¿verdad? Pero la ciencia se aumentó, no podemos negarlo, ¿no? y de repente viene Daniel capítulo 5, digo 12:5, y empieza Daniel a ver la plática de esa visión que estaba teniendo, como que de repente Daniel ya se pone a ser espectador, ya no le dijeron a él, porque Daniel tenía que preguntar cosas, pero a veces el ángel le decía a Daniel como que preguntar. Pero en este caso ya llegaron dos ángeles, se pusieron a los lados de aquel río donde empezó la visión. El Señor Jesús estaba en medio del río, flotando, ¿verdad? Por eso cuando andaba en Galilea él ya sabía caminar arriba del agua. Bueno, él sabe todas las cosas. Pero bueno, y dice, y yo Daniel, versículo 5, miré y he aquí otros dos estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó sus dos manos, su diestra y su siniestra, su izquierda, al cielo y juró por el que vive por los siglos que sería por tiempo, uno, tiempos, dos, y la mitad de un tiempo, ¿no? O sea, 3 tiempos y medio. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, o sea, el pueblo de Israel había perdido su poder, estaba bajo la imposición del anticristo. Dice, y cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Entonces, Dios empieza a platicar, le permite a Daniel ver una plática del final. Ellos empiezan a platicar. ¿Por qué? Pues porque Dios le estaba revelando cosas a Daniel que no entendía. Y cuando no entiendes nada, preguntan los maestros, ¿alguna pregunta? Y si nadie pregunta nada, quiere decir que no entendieron. Cuando hay dudas y preguntas, quiere decir que entendieron, ¿no? Y bueno, Daniel no entendía. Pero bueno, empezaron a preguntarse entre ellos, como diciendo, yo quiero que quede bien claro cuánto tiempo es. Ya habíamos hablado de 1260 días, ¿te acuerdas? ¿Cuántos son 360 por 2? Acuérdate que los días de los meses judíos son lunares. Entonces se cierran a 30 días. Entonces, cada mes es de 30 días. 30 por 12 son 360 días. ¿Estamos de acuerdo? Por 3 son 1080 días. ¿Verdad que sí? Ustedes son bien cuerdas. Bueno, más medio año, o sea, 360 entre 2 son 180, ¿verdad? Ok, son 2000. Incorrecto. 1260 días, ¿verdad? Tengo un anciano que no contesta bien, pero contesta rápido. Eso es lo bueno de él. Esperar en Dios va a ser difícil, pero Dios le permite a Daniel escuchar el tiempo. ¿Por
porque va a ser una desesperación para su pueblo en ese tiempo. Tú no quieres estar ahí ni yo. Pero esta conversación va a servir para que muchos logren esperar el tiempo correcto. Y al llegar Dios con su respuesta, no tengan que desfallecer antes, que sepan que va a ser un tiempo determinado, que Dios tiene el control. El pueblo judío o la parte de la iglesia que se haya quedado va a estar resguardada solamente en la fe. El que busque esta palabra de Daniel en ese tiempo lo va a entender. El Espíritu Santo ahora nos lo está revelando a nosotros, que el tiempo será un tiempo, un año, 2 tiempos, 2 años y medio tiempo. O sea, lo vuelve a decir de otra manera. Y la dispersión del pueblo israelí es el tiempo de la tribulación donde está la abominación desoladora, que ya habíamos hablado de esto. Espero que si alguien está por primera vez o no había escuchado todo, no se confunda. Esto no se aprende en la primera vez. Pero bueno, ahí en YouTube tenemos la serie, ¿verdad? Puede accesar. Manuel, yo creo que hoy lo va a meter todo a YouTube, ¿verdad? Porque vamos en el 20. Y para no sé, para mañana a lo mejor ya están los 20 capítulos ahí para que pueda repasarlo y tener un tiempo de estudio si gusta. Y es una bendición. Entonces, pero todo esto se va a cumplir cuando se acabe ese trato de Dios con el pueblo de Israel, que son 7 años que están todavía en nuestro futuro. Acabarán, Dios va a orillar a Israel a no tener más opción. Nadie lo va a ayudar. Donde tenía su esperanza Israel, que es en el líder, aquel líder cariñoso y carismático que está, ahí se les va a voltear, los va a traicionar. Y ellos no van a tener otra alternativa más que buscar a Dios. Por eso es que es mejor buscar a Dios antes de que nos apriete el zapato, ¿no? Dios te atrae y no es que Dios te quiera mortificar. Es el amor de Dios que está a favor tuyo. Y que quiere que vengas ya. Te ve como una novia, como un novio a una novia. Así nos ve el Señor Jesús, con un amor especial. Y quiere provocarnos a amarlo a Él. Entonces ámalo. No seas difícil de amar. Y dice que cuando el anticristo no los pueda librar, no habrá nadie más en la tierra, no habrá poder humano. Entonces van a voltear a ver a Dios. Y Él vendrá ya con su esposa, con la novia. Y va a poner a Israel ya a salvo, ¿no? Entonces, número 3 y último, la pregunta de Daniel. Por fin pregunta Daniel en el versículo 8. Dice, yo oí, mas no entendí. ¿Verdad? Qué sincero Daniel, ¿verdad? Qué bonito ser humilde. Ya de 90 años, chorro de visiones, chorro de experiencias y un montón de cosas. Y oí y no entendí. Y le dije, Señor mío, ¿para qué todo esto? ¿Cuál es el fin de todas estas cosas? Y el Señor con su amor le dice, ya, vete a la cama, Daniel, tranquilo. Anda pues, dice, y respondió el Señor, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Tú no te mortifiques, porque muchos, versículo 10, Daniel 12:10, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. ¿Qué quiere decir emblanquecidos? Es una palabra que me llama la atención cuando la leo. Es algo que es blanco, pero que puede ser más blanco, ¿no? Tú vales, pero puedes valer más. ¿Y cómo va a hacer el Señor que valgas más? ¿Cómo se hace con el oro? De 10, 14 quilates. Se funde a altas temperaturas en el crisol, donde el fuego lo abraza y donde parece que se pone negro como un carbón. Pero después sale un oro de 24 quilates puro y valioso, ¿no? Como cuando alguien dice, no hombre, ya enseñó el cobre. Quiere decir que ya le salió lo que no era oro. Pero en el tiempo de angustia, de tribulación, es donde Dios te hace más blanco. Dice, serán emblanquecidos. Daniel, no te apures, yo voy a tratar con el pueblo y lo voy a purificar. Tú sabes que necesita purificar. Casi Daniel le dice, pues sí, ya oré mucho por él toda mi vida. Y estos siguen igual. Pero ese es el trabajo tuyo, seguir con amor orando. Daniel amaba a Israel y seguía orando por Israel. Y el Señor le dice, muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados. Los impíos, esos van a proceder impíamente. Y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. No es que Dios mande a nadie a condenación,
Porque luego te dicen, ustedes los cristianos condenan al mundo, dicen que nomás Jesús. No, nosotros no condenamos a nadie, dice, el mundo ya está condenado. Nosotros le decimos, hay una puerta de salvación que te ama y que te extiende su brazo, acéptalo a Jesús. Más bien predicamos una salvación que sabemos que la palabra de Dios dice que solo en Él hay salvación. Entonces no es un mensaje de condenación, es un mensaje de salvación. Aunque sea claro, los que no amen a Dios y no quieran nada con Dios no van a entender. Ahora tú no vas a juzgar, ay, este no tiene remedio. Tú no desahucies a nadie espiritualmente. Mientras respire, por más feo, por más malo que sea, Dios te puso ahí para que los ames, para que les hables bien, para que los bendigas y para que les traigas el mensaje más importante de sus vidas, que es que amen a Dios y se llenen de Dios. Eso no lo podemos juzgar nosotros, pero tenemos que consolar, tenemos que dar dirección. De los que creen en Dios, esos van a ser purificados más. Y los que no quieren creer, decía la abuela, no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Verdad? Sí, pues hay veces que tienes ojos y ves, pero no quieres ver, pues no vas a ver. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. El hombre sin Dios, el hombre que no le interesan las cosas espirituales, no percibe lo espiritual porque para él son locura. Viene alguien y nos oye hablando y dice, no hombre, estos están bien locos. Pero el espiritual dice, juzga todas las cosas, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Entonces los entendidos y los justos, los que enseñan justicia, no solamente van a comprender, van a estar seguros, pero van a tener su galardón, van a resplandecer como estrellas, como luminares. Y dice el versículo 11, Daniel 12:11, y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio, cuando entre a la media semana, a los 3 años y medio, el anticristo a ese lugar del templo tan hermoso judío que debería de ser para Dios, y quite el sacrificio y diga solamente a mí me van a adorar, eso se va a convertir en Satanás, porque de Satanás, acuérdate que en ese mismo momento es echado a la tierra y se posesiona de él y lo lleva a provocar esto que le dice aquí Daniel 12:11, la abominación desoladora. Dice que desde el tiempo que se ha quitado el sacrificio, del mayor sufrimiento judío hasta la abominación desoladora, lo que dure ahí, la contaminación de ese templo, dice, habrá 1290 días. ¿Cuánto era lo que había antes? 1260. ¿Verdad? Que hay un mes más. Y luego dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Entonces hay 1260 más 30 más 45. ¿De qué está hablando? Pues ahora sí que ya me quedé como Daniel. Ya no entendí ni yo. Pero por el Espíritu Santo yo creo que desde que se prohíba sacrificar hasta que se vaya del templo el principado satánico, sabemos que es 3 años y medio, y la palabra lo dice de varias maneras, 1260 días, tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, 3 años y medio, un mes, después viene un mes, después vienen otro mes y medio, o sea 45 días más, y estos sabemos por la profecía de Apocalipsis, por la profecía de Daniel 7:25, de Apocalipsis 12:14, que son 3 años y medio, y estos periodos de un mes más otros 45 días, pues yo creo que es el periodo de transición, ¿no? Ahorita hay un periodo de transición por el cual tenemos que orar, ¿no? Dicen que es una transición al segundo mandato de Trump, otros dicen que es una transición para entregar. A mí me da igual. ¿Por qué? Porque el que reina para mí es Cristo. Él es el que va a mover o quitar y poner. Tú no te preocupes. Lo que tienes que saber es que hay un tiempo de transición normal. Imagino que hay un tiempo de reconstrucción del templo, de purificación del templo, porque en ese templo va a venir Jesús a reinar. Entonces yo me imagino 30 días para purificar el templo, 45 días para que vengan a ver, vamos a ver quién va a poner
a ver quién va a tener los privilegios. Hay un juicio entre el final de la gran tribulación y el principio del milenio, que se llama el juicio de las naciones. No tenemos tiempo para ver todo eso, pero yo creo que en ese tiempo se va a llevar a cabo el juicio de las naciones. También habrá que poner en funcionamiento toda la organización del reino con los principios del reino. Ya no van a ser principios humanos. Entonces, estamos acostumbrados desde Babilonia a tener los mismos leyes, congresos, democracia, pero aquí va a ser una teocracia y se tiene que cambiar. Y la legislación va a ser con la constitución que se llama la palabra de Dios. El presidente, bueno, el rey va a ser el Señor Jesús, la administración con normas del cielo. En todas las naciones de la tierra te van a dar a la mejor chamba. A lo mejor te toca ser alcalde de tu pueblo, donde naciste, ¿verdad? O a lo mejor de Austin, imagínate. Que te den la gobernatura de Texas, ¿verdad? No sabemos cómo va a ser, pero yo creo que 30 y 45 días pues son algo así, ¿no? Para la limpieza y purificación, para la transición del templo. Pero bueno, como sea, Dios tiene el control. Yo creo que queda demostrado con todo esto que Dios tiene el control. Y como conclusión, Dios le dice a Daniel, y Daniel recibe la más preciosa y consoladora de las promesas proféticas que alguien puede tener en su vida, la seguridad de que tú vas a estar bien. Le dice en el versículo 13, Daniel 12:13, terminando el libro, y tú, Daniel, vas a ir hasta el fin. Vas a estar bien, vas a reposar. La muerte de los santos es vista con bien. Vamos a estar bien, no sabemos si vamos a ver a Cristo o vamos a morir antes, pero tú irás hasta el fin, dice. Reposa y te levantarás para recibir tu heredad al final de los días. ¿Por qué hablar de esto? ¿Tenemos que meter miedo a la gente para que venga a la iglesia o para que se acerque a Dios, para que piense en Cristo? No, esto no lo provocó el Señor en sí, sino que son consecuencia de lo que sembramos. Hay una siembra y una cosecha. Adán se separó y se alejó de Dios, se sujetó. En el mundo entró la enfermedad, la muerte y el pecado. Y no es para asustar a nadie, es para decir, así es, en medio del caos. Si viene algo peor, ya vino una pandemia. Este año fue diferente a todo lo que planeaste en enero, ¿no? No sé qué va a venir en el futuro, pero acércate a Dios. Este ancianito fiel empezó desde muy joven proponiendo su corazón a no contaminarse con las cosas del mundo. Y estas palabras que él recibió, muchas de las cuales no entendió, las recibió porque el Señor estaba con él. A veces nosotros nos pasan cosas que no entendemos, pero que Dios esté conmigo, con eso tengo. Acércate a Dios. Dice la palabra, los impíos no van a entender. Aquel que le importa el baile, le importa el mundo y le importe tener dinero, no importa quién pise, a quién mate, a quién robe, pues va a seguir igual. Pero tú vas a estar entendido y tú vas a resplandecer con mi luz, dice el Señor. Para ti se te dice en estos últimos versos del Nuevo Testamento, dice, fíjate, Apocalipsis 22:10, ya con esto termino, dice, no selles las palabras de esta profecía, le dice a Juan en el Apocalipsis. Juan es parte de la iglesia, de nosotros. Daniel estaba antes, pero ahora estamos en el mismo tiempo de nosotros. Le dijeron a Juan, no selles las palabras del libro profético, porque el tiempo está cerca. Porque el tiempo está cerca. El que es injusto va a ser injusto todavía, no te preocupes, ámalo, a lo mejor puede cambiar, pero el que es injusto va a ser injusto. Pero el que es inmundo, pues va a ser inmundo. Pero el que es justo, si tú eres de Dios, practica la justicia y sé santo, santifícate más. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le decimos, Señor, yo quiero ser parte de ese
de esas personas que van a estar no injustas, no impías, no lejos de ti, sino acercándome a ti. Y termina el 14 diciendo: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Si Cristo viene, yo quiero estar preparado. Si Cristo viene, debemos de estar preparados. Si morimos, pues morimos fieles a Dios. Y qué bueno que cada uno de nosotros nos levantaremos a recibir la herencia de Dios en su tiempo. Ese premio, ese galardón que está seguro en su presencia, ¿no? Hay una corona de justicia que nuestro Señor nos dará en aquel día. Pero si estás aquí, aprovecha este tiempo. Invita a una persona este domingo. Háblale a la persona que te encuentres en la calle de que una experiencia que tienes. Me decían en la mañana: es que yo tengo que hablar de esto y no hallaba con quién hablar. Pues habla conmigo, le dije. Y qué bonito que podamos hablar de las cosas que Dios ha hecho entre nosotros y también con los que necesitan de Dios, ¿no? Yo creo que para eso estamos aquí. ¿Por qué no oramos y le decimos: Señor, úsanos? Padre, en el nombre de Jesús, úsanos, te lo pedimos, Señor. Te damos gracias, Señor, por estas 20 reflexiones del libro de Daniel. Sabemos que hay unas un poquito pesadas, llenas de datos, llenas de cosas interesantes que a veces no se entienden fácil, pero te pido, Señor, que sigas dando revelación, Señor, a cada uno de nosotros en estas cosas, pero que no nos maravillemos de esto, sino más bien de traer una persona a tus pies, de usar todas estas cosas para compartir que tú eres la salvación, que tú eres el Rey, que en ti, Señor, tenemos esperanza. Úsanos, Señor. Yo bendigo, Señor, a cada familia aquí representada por los que están aquí y a los que nos están viendo, Señor, por las redes. Señor, yo bendigo a las personas que están viéndonos en el nombre de Jesús. Yo en el nombre de Jesús, como siervo tuyo, te pido: bendícelas, sana a los enfermos, liberta a los oprimidos, quita, Señor, el yugo, Señor, de maldad sobre las personas, Padre, que no te conocen, Señor, y en el nombre de Jesús que se rompan, Señor, una fuente de agua viva de los cielos para que salga para salvación de muchos, y que podamos tomar, Señor, sedientos de ti, de tu agua viva, Señor. En el nombre de Jesús, alúmbranos con tu luz y ayúdanos, Padre, a llevar esa luz a muchas partes. Bendigo, Señor, los trabajos, Señor, de mis hermanos, los negocios, las vidas, Señor, las relaciones de las familias, Padre. Y te pido que despiertes en cada uno de nosotros y nuestros familiares un anhelo por servirte, por buscarte, por saber más de ti y por encontrar tu camino, Señor, y seguirlo para estar seguros hasta el fin. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar al Señor.